Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y bueno, vamos a comenzar, que ya nos consumimos unos minutos. Y bueno, hablar de un tema que, como bien decía Alejandro, importante en nuestro día a día de nosotros los endodoncistas, porque no solamente tiene que ver con los casos que nos refieren a nosotros donde ya ocurrió un accidente en distintas etapas del procedimiento, sino también que evidentemente accidentes que nos van a pasar a nosotros mismos durante nuestro ejercicio profesional. Y de hecho, como van a ver, les voy a mostrar muchos accidentes que he cometido yo. A todos, absolutamente a todos nosotros, este tipo de cosas nos ocurren. Por supuesto, en la medida que uno se planifica mejor, en la medida que uno tiene más consideraciones anatómicas, en fin, ciertas consideraciones, la probabilidad de un accidente es menor, por supuesto. Pero como me decía un querido profesor mío cuando yo comencé a estudiar odontología y uno tenía ciertos miedos y el profesor me decía, mire, si usted no quiere manejar, si usted no quiere chocar, entonces no maneje. Si usted maneja, usted tiene riesgo de chocar. Si usted trabaja, usted tiene riesgo que le pase algún accidente. Y es cierto, en la medida, además recordemos que si usted se dedica a la endodoncia, usted es endodoncista, a usted usualmente no le refieren lo fácil, a usted le refieren lo difícil, lo que ese referidor no puede resolver. Y en esos casos de que tienen mayor complejidad, pues en esos casos es donde hay más probabilidad de que se nos presenten accidentes. ¿Ok? Por supuesto, lo mejor es prevenir que eso nos ocurra y como les decía, comienza desde un diagnóstico acertado de la patología que presenta el paciente, una planificación correcta y de ahí en adelante tomar en cuenta ciertas consideraciones en cada uno de los pasos del el tratamiento endodóntico como tal. Idealmente siempre, como les digo, tanto mis estudiantes y de hecho es mi día a día en mi práctica clínica privada, siempre acompaño para todos mis casos radiografía ortorradial y por lo menos una radiografía angulada. Y si el caso es de mayor complejidad, pues perfectamente pueden tomar 2 radiografías anguladas. Con estas proyecciones, no solamente la orto, la meso y la disto, nos podemos hacer una mayor idea de variaciones anatómicas, de la anatomía correcta del diente, en fin, evaluar de forma más compleja. Sin embargo, hay muchos casos donde esto no es suficiente y esto nos lleva a crearnos dudas. Y en la medida en que nosotros como clínicos tengamos dudas acerca de el caso que usted está abordando, pues entonces ahí comienza la indicación para referir al paciente a que se haga un estudio tridimensional. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense, este caso me lo refiere una colega que me dice, oye Juan, esta paciente ha tenido dolor en varias oportunidades, para este momento no tiene síntomas, pero yo radiográficamente no veo mayor cosa, pero te la voy a referir para que tú la veas. Evidentemente, clínicamente vemos que la restauración coronal sin duda tiene problemas, pareciera que en Furca hay un problema, pero hay dudas. Y como les digo, ante la duda clínica de cada uno de nosotros es que comienza la justificación para yo poder indicar un estudio tridimensional. En este caso se lo indicamos al paciente y fíjense cómo algo que no era tan evidente, donde yo lo podría sospechar sin duda, yo podría sospechar que en la furca hay un problema, pero miren lo evidente que se ve, cómo esta lesión abarca. Fíjense que está superpuesta a toda la pared palatina de las raíces vestibulares y por eso prácticamente la lesión perirradicular no es tan evidente en la radiografía. ¿Ok? Por supuesto, también vemos en los distintos cortes, fíjense aquí la raíz mesial, cómo vemos la presencia de otro conducto, que es el conducto, el MB2, el medio mesial también conocido. Y fíjense aquí el caso, cuando lo abrimos, todo esto que nosotros vemos acá, esto es techo, que no fue removido completamente durante el primer tratamiento de conducto. De hecho, este es el típico caso que usted abre y la oficina de al lado se enteró que usted abrió un diente necrótico o infectado porque el olor es muy característico. Este es el típico caso. Entonces aquí, por supuesto, esta cantidad de techo lo que retiene es mayor cantidad de microorganismos y en esos casos, pues obviamente la probabilidad de fracaso es mucho mayor. ¿Okay? Entonces, bueno, procedemos a remover ese techo que nos queda allí y vamos desobturando con ultrasonido. Fíjense, aquí vemos el esbozo de lo que es el MB2 que sabemos que está allí. Entonces, con ultrasonido comenzamos a remover toda esta repisa dentina que está aquí, que no nos dejó o que no permitió, bueno, el primer clínico ni siquiera lo ubicó porque no removió el techo de forma completa,
pero nosotros sabemos ya de la tomografía que ese caso, o sea, que ese diente tiene un segundo conducto en la raíz mesial, como sabemos que es la mayoría de los primeros molares superiores. Ahí ya lo estamos permeabilizando. Vamos con un orifice shaper una vez que ubicamos el conducto. Y procedemos a instrumentar, colocar, y en este caso colocamos medicación intraconducto con hidróxido de calcio, y bueno, aquí tenemos la resolución del caso, ¿ok? En estos casos, usualmente, cuando se indica tomografía de forma preoperatoria, para los controles del paciente, la última guía para la indicación de tomografía hecha por la Sociedad Americana de Endodoncia, ellos señalan que pudiéramos incluso indicarla cuando vamos a hacer el control. Si usted le indicó de forma preoperatoria, también pudiera indicarla para ver el control. Y más en un caso como este, donde sabemos que hay una lesión que se superpone a las raíces vestibulares que no nos permite ver el alcance de la lesión. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ir viendo cada uno de los procedimientos de nuestra terapia endodóntica y viendo ciertos accidentes que se nos pueden ir presentando en el transcurso de cada uno de ellos. ¿Okay? Por supuesto, como acabamos de ver, un abordaje pobre va a hacer que el procedimiento sea mucho más complicado, que va a comprometer el resultado final y por ende eso puede disminuir el tiempo del diente de la boca. Cuando vemos la pirámide para el éxito de la terapia endodóntica, la base de esa pirámide es un abordaje apropiado. Cuando tenemos un abordaje apropiado, todos los procedimientos que vamos a hacer de allí en adelante tienen una mayor probabilidad de éxito. Se nos van a hacer mucho más sencillos para nosotros conseguir el objetivo que nosotros buscamos, ¿ok? Por supuesto, un diseño de la cavidad de acceso es esencial y todo el tiempo que usted invierta en realizar un abordaje óptimo es tiempo que usted va a ahorrar en los siguientes procedimientos, es decir, en la limpieza y conformación y por supuesto en la obturación. Si yo tengo un abordaje deficiente, no ubico toda la anatomía, por ende estoy más propenso a realizar o a que ese caso fracase, ¿ok? Y, por supuesto, lo ideal es que siempre nos llegaran casos como estos, donde realizar el abordaje es mucho más sencillo. Pero como les decía, la verdad es que si ustedes se dedican solamente a endodoncia o son especialistas en endodoncia, lo que usualmente le refieren o nos refieren a cada uno de nosotros son este tipo de casos que no son tan graves o mucho más graves como este. Y es por eso que en este tipo de casos tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones para abordar casos con una cámaras muy calcificadas o muy retraídas. Y un estudio clásico es el de estos señores, de Krasner y Rancon, en el año 2004, donde ellos señalan ciertas consideraciones que debemos tener en cuenta. Primero, que a nivel de la unión cemento-esmalte, la cámara siempre está en el centro del diente, ¿ok? Y que esa cámara pulpar siempre sigue el contorno externo del diente. Dice, bueno, pero ¿eso para qué me sirve? Miren, esto es de suma importancia, por supuesto. Si usted tiene una cámara amplia, la verdad es que no va a haber problema. El problema está cuando usted está tratando o está abordando casos donde están bastante retraídos, bastante calcificados, y estas son consideraciones bien interesantes. Ya este estudio forma parte de lo que es un clásico de la literatura endodóntica, y la verdad es que no es tan antiguo, pero ya es un clásico, ¿ok? También nos señalan que la distancia que hay entre la superficie externa de la corona a las paredes de la cámara son las mismas en toda la circunferencia. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, evidentemente aquí hay un error, un accidente, un error de procedimiento o un accidente endodóntico que ocurrió. Por eso les digo, eso sí es de vital importancia cuando estamos accediendo a dientes que tienen cámaras sumamente retraídas, ¿ok? El piso de la cámara pulpar siempre va a ser más oscuro que las paredes del conducto. ¿Okay? Eso también es un tips muy importante, que a veces tenemos dudas, incluso viendo con magnificación. Esto es piso, esto es techo, ¿dónde estoy trabajando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues bien, un tips para nosotros poder identificar si se trata de piso o de techo es que el piso de la cámara pulpar siempre es más oscuro que las paredes, ¿ok? Eso es importantísimo. Y ahora vamos a ver un caso donde se evidencia bastante fácil eso, ¿ok? La entrada de los conductos siempre va a estar localizada en la unión de las paredes con el piso a nivel de los ángulos.
Entonces, por supuesto, este tips es importante si nosotros somos los que realizamos el abordaje y no realizamos un desgaste excesivo. Pero si usted, por ejemplo, le refieren un caso donde ya desgastaron demasiado la cámara pulpar, extendieron demasiado, ya por supuesto esto no aplica, ¿ok? Entonces, esto es importante cuando somos nosotros los que estamos haciendo el abordaje. Las líneas de desarrollo que se ven en el piso de la cámara pulpar son a su vez más oscuras que el piso. Es decir, el piso es más oscuro que las paredes y por supuesto que el techo. Y a su vez las líneas de desarrollo son más oscuras a su vez que el piso. Y usualmente en el vértice de esas líneas de desarrollo es donde se encuentra la entrada de los conductos. Entonces, por eso es que con magnificación, sea con lupa, sea con microscopio, nosotros muchas veces cuando están ubicando un conducto que no conseguimos, valga la redundancia, siguiendo esas líneas de desarrollo, de hecho en algún momento se nombraba esas líneas de desarrollo, esas líneas de imbricación como el mapa dentinario, el mapa del tesoro dentinario, ¿ok? Entonces, claro, eso también es de mucha importancia siempre y cuando el piso no haya sido freseado, desgastado, donde se nos borren estas referencias anatómicas que nos muestra la propia anatomía del diente. Por eso es importante evitar los accidentes. La dentina reparadora o de la dentina terciaria, las calcificaciones siempre se van a ver mucho más claras que el piso. Y de hecho, como es dentina menos mineralizada, incluso es mucho más blanca de lo que es el piso, de lo que es las paredes de la cámara pulpar. La verdad es muy fácil de identificarlo para ser removido. Ahora, estas leyes de simetría aplica solamente para los molares inferiores, y es que los conductos están equidistantes entre sí y el conducto distal está perpendicular a los mesiales. Es decir, usted lanza una línea que una los dos conductos mesiales y luego, posteriormente a eso, una línea perpendicular a esa línea. Si el conducto distal está totalmente centrado, pues entonces ese diente tiene un solo conducto distal. Si usted hace eso y usted tiene que el conducto está ladeado hacia un lado, bien sea hacia vestibular o hacia lingual, es porque ese diente tiene otro conducto. ¿Okay? Por supuesto, toda esta es información muy importante que podríamos ya tener de forma preoperatoria si usted le indicó al paciente una tomografía. Si usted le indicó al paciente una tomografía, ya de forma preoperatoria usted tiene toda esta información. Es decir, es muy importante para ubicarlo. Oye, sé que tiene 4 conductos, hago este trazado imaginario de estas líneas y sé hacia dónde tengo que buscar, ¿ok? Pero ya de forma preoperatoria, si usted indicó una tomografía, ya usted tiene toda la información relevante de cuántos conductos tiene y dónde se encuentran exactamente, ¿ok? En el caso de los molares superiores, esta regla de simetría, por supuesto, no se cumple y básicamente lo que tenemos que hacer es seguir las líneas de desarrollo. Y ahí vamos a ver un par de casos para ubicar el conducto mesiovestibular. Como sabemos, el conducto mesiovestibular se encuentra en toda esta repisa de dentina que se encuentra entre el conducto mesiovestibular y el conducto palatino. En la gran mayoría de los casos, el segundo conducto mesiovestibular se encuentra más cercano al primer conducto mesiovestibular. Sin embargo, hay casos donde se encuentra justo a la mitad de lo que es esa pared o incluso un poco más cerca hacia la raíz palatina. Eso no es muy común. Cuando el MB2 se encuentra más cerca del conducto palatino, usualmente ocurre en los segundos molares superiores. Eso no es tan común en los primeros molares superiores, aunque podría pasar, ¿ok? Pero como les digo, en un corte axial de la tomografía, ya yo sé dónde está la entrada del conducto. Y eso me facilita muchísimo mi trabajo, ¿ok? Miren este caso. Este caso me lo refiere, por supuesto, un referidor, un protesista, donde él dice, oye, Juan, te mando a este paciente, yo creo que el diente está fracturado porque tiene fístula y tiene sondaje en un solo punto. ¿Ok? Estamos hablando que es un paciente muy mayor, tiene más de 80 años de edad, el paciente viene con su hija a consulta. Idealmente, fíjense, tomamos radiografías, en efecto tiene sondaje solamente en un solo punto. Vemos que la cámara pulpar está bastante retraída, solamente tiene el cuerno mesial bastante
protruido hacia oclusal, de resto la cámara está bastante retraída. Y vemos a su vez que tiene una restauración tipo overlay, ¿ok? Para mí este paciente, lo ideal hubiese sido que le indicáramos realizar una tomografía. Sí, la verdad que sí. Sin embargo, por supuesto, como les digo, es un paciente mayor. Yo, desafortunadamente, no tengo tomógrafo en mi consultorio, entonces implica mandar al paciente que vaya a otro sitio, se tome la tomografía, vuelva a regresar. Y bueno, todos los que tenemos familiares mayores sabemos que a veces movilizar a un paciente muy mayor es complicado. Entonces, bueno, mira, abordamos el diente y fíjense cómo aquí perforamos la restauración estaba perfectamente sellada, perforamos la restauración, fíjense esto blanco que está acá, esto es techo. En este caso, donde yo tengo la proyección del cuerno mesial y la cámara está retraída, cuando yo comienzo a hacer el abordaje, lo primero que yo busco es justamente ese cuerno mesial. Y a partir de ese cuerno mesial es que yo sigo profundizando y extendiéndome hacia distal, en este caso. ¿Ok? Fíjense cómo el piso se ve ligeramente más oscuro de lo que es el techo. Está perfecto, es muy fácil identificarlo por los colores. Y además vemos aquí el surco de desarrollo que me une los dos conductos mesiales. ¿Okay? Este tipo de procedimiento, fíjense, aquí tenemos el surco de desarrollo que me une los dos conductos mesiales. Este tipo de desgaste, sobre todo en cámaras que están bastante retraídas, lo recomendable es hacerlo con ultrasonido, sí, porque el ultrasonido les permite tener un poco más de control táctil, no desgasta tanta estructura dentaria, y si usted va trabajando con magnificación, que sigue el procedimiento, si usted va trabajando con magnificación, le permite ver de forma clara qué es lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, fíjense que en este caso, el paciente, más que dos conductos en distal, lo que tiene es ese tipo de conducto que parece un riñón, que es como un riñoncito, donde tiene una entrada hacia vestibular, una entrada hacia lingual, pero en realidad pareciera que están unidos. Eso es lo que tiene el paciente. Entonces, bueno, allí en este caso terminamos de hacer el abordaje, tratamos de ser lo más conservadores posibles. Esta restauración era relativamente nueva. Fíjense, para este tipo de remover este resto de este tipo de dentina, esta fresa de diamante de forma redondeada de diamante es muy buena porque les permite quitar como esa convexidad de dentina que se forma y apoyándola en esas paredes sin tratar de tocar lo que es el piso de la cámara pulpante. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí colocamos hidróxido de calcio y fíjense que el paciente regresa 3 semanas después y ya no hay sondaje profundo y la fístula desapareció. ¿Ok? Miren, como les decía, por distal, más bien son como, más que dos conductos, es como un conducto en forma arriñonada. ¿Ok? Aquí ya está la obturación del caso y aquí tenemos un control ya a los 6 meses que a pesar de la edad del paciente, que es un paciente bastante mayor, fíjense como ya a los 6 meses se ve una reparación bastante favorable del caso. ¿Ok? En el caso de, como les decía, de los primeros molares superiores, usualmente el conducto, bueno, usualmente no, el conducto mesiovestibular se encuentra entre el mesiovestibular, el primer mesiovestibular y el palatino. Y aquí se nos forma, perdón, que tengo una gata loca que brinca cuando estoy en estas cosas. ¿Qué pasa? Entonces, siempre como parte de la posición fisiológica del diente, dentina básicamente secundaria, ni siquiera estamos hablando de dentina terciaria, de la dentina secundaria que va ocurriendo como parte del envejecimiento normal de un diente, se forma toda esta repisa dentina. Si además, imagínense ustedes que hay caries, qué sé yo, por mesial, pues entonces iba a haber dentina terciaria que se va a formar más dentina, sí es probable. Entonces, aquí se forma toda una repisa de dentina. Y la literatura señala que para ubicar el mesiovestibular, el segundo conducto mesiovestibular, hay varios autores que señalan que lo mejor es, primero, ubicar los 3 conductos principales, es decir, mesiovestibular, distovestibular y palatino, y usted ligeramente ensancha la porción coronal y posteriormente es que busca el MB2. ¿Qué es lo que se busca con eso? Básicamente se buscan 2 cosas. Por supuesto, en la medida que usted va produciendo, removiendo la porción coronal o la entrada, el tercio coronal de esos conductos, va removiendo restos
de pulpa vital o pulpa necrótica y nos va a permitir un piso mucho más limpio para ubicarlo. Y también nos permite mucha más orientación. Y de hecho, eso es lo que yo hago en mi práctica clínica. Siempre ubico primero los 3 conductos principales y luego comienzo con un instrumento de bajo calibre, sea 8, sea 10, precurvado, comienzo lo que acabo de hacer acá, comienzo a comenzar a inspeccionar toda esta repisa dentina. Y una vez que allí logro permeabilizar, pues con ultrasonido termino de quitar ese poco de dentina que se formó allí. También perfectamente pueden remover con ultrasonido primero. Sí, perfectamente lo pueden hacer. Ya eso es una cosa, como quien dice, de formas de trabajar de cada uno, ¿no? Pero sí está reportado en la literatura que lo ideal es primero ubicar los 3 conductos principales, ensancha ligeramente en coronal y posteriormente es que va a buscar el MB2, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir viendo una serie de accidentes que ocurren durante el abordaje. Miren, accidentes son desde un desgaste muy excesivo hasta un desgaste, o mejor, un abordaje que está fuera de lo que es el eje del diente, o este tipo de abordajes que no permite ver correctamente la anatomía. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Que la corona del diente no siempre está alineada con el eje largo del diente, y eso es importante tomarlo en cuenta, y les voy a traer un caso para que lo visualicen. Generalmente el espacio de la cámara, como acabamos de ver, está en el centro de la corona. Siempre tomar radiografías anguladas previas, de forma regular. Sobre todo si están tratando un caso como estos, que están bastante calcificados, lo ideal es hacerlo. En cámaras retraídas o calcificadas debemos tomar radiografías coronales. ¿Por qué radiografías coronales? Porque recuerden que la radiografía coronal es la que le va a permitir ver o evaluar la correcta relación que hay entre el piso y el techo de la cámara pulpar. Las radiografías con técnica paralela, así sea que usted utilice un posicionador, siempre hay una angulación vertical. Y esa angulación vertical hace que el espacio que hay entre piso y techo se acorte. Siempre hay una compresión de estructuras allí. Lo que nos permite la mayor angulación a cero es las radiografías coronales. Y por eso se indica. Y si usted todavía tiene dudas o le permite mucho mejor planificarse, indique la tomografía de haz cónico. ¿Ok? Y si usted está haciendo el abordaje y durante el abordaje usted tiene dudas, pues tome radiografías durante el abordaje. Y aquí le traje varios casos de eso, ¿ok? En dientes con coronas o restauraciones amplias tienen cámaras retraídas. Y para mí, en dientes con coronas o restauraciones muy amplias, como el caso anterior, es indicación para tomografía. Me permite planificar, evidenciar, ver correctamente la anatomía y saber dónde es que yo tengo que buscar todos los conductos, ¿ok? En dientes con cámaras muy calcificadas o retraídas, la literatura señala que podemos iniciar el abordaje antes del aislamiento absoluto. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que usted tenga una orientación espacial y no se vaya a desorientar, ¿ok? Esa es la finalidad. Y una vez que usted ya se ubicó y está, pues entonces ahí tiene que hacer el aislamiento absoluto de forma muy rápida, por supuesto. Y siempre lo ideal es usar algún tipo de magnificación. No necesariamente tenemos que usar todos microscopios, bueno, sería lo ideal, pero sabemos que no siempre es posible para todo el mundo. Sin embargo, pienso que sí es factible, que si usted hace endodoncia, por lo menos usted pueda adquirir unas buenas lupas. Y estamos hablando que unas buenas lupas a lo mejor puede costar lo mismo que puede costar el smartphone por el cual usted está viendo esta conferencia. Entonces pienso que es un gasto que sí podría, o mejor dicho, más que un gasto, es una inversión que ustedes sí pueden hacer para mejorar su práctica clínica. Miren, una vez que comienzan a trabajar con magnificación, sean lupas o sean microscopios, eso cambia completamente lo que ustedes hacen. Por supuesto, tiene una curva de aprendizaje, por supuesto, al principio nos cuesta, sí, pero todo es parte de entrenar. Fíjense, casos donde he cometido yo errores de procedimiento, accidentes. Fíjense, en este caso vemos que el diente tiene una anatomía radicular que nos llama la atención. Como les digo, siempre tomo radiografías anguladas de forma regular, de forma tanto de mesial, tanto distal. Y vemos que este diente tiene acá otra raíz distal, es decir, trata de un radix, ¿ok? ¿Qué pasó? Que yo aquí no tomé en cuenta dos cosas, que en el plano mesiodistal la corona tiene un cambio de angulación con respecto a la raíz y también en sentido vestíbulo lingual, es decir, los dientes inferiores están ligeramente inclinados hacia el lingual,
¿Y qué pasa? Que yo comienzo a hacer mi abordaje y siempre yo mido hacia la estructura más coronal, y de hecho esa es mi recomendación. Usted puede medir, usted dice, oye, mira, el cuerno yo me lo voy a conseguir, qué sé yo, a 7 milímetros. Entonces usted puede más o menos medir su fresa y dice, oye, cuando esté por aquí, ya yo tengo que estar cerca de la cámara pulpar. ¿Qué pasa? Que yo comienzo a hacer el abordaje y dice, ok, no ubico, la entrada, la cámara pulpar, ni siquiera la veo y ya yo debería estar. ¿Qué hago yo? Pues quito aislamiento, tomo radiografía y fíjense qué metida de pata. Yo no sé cómo le dicen ustedes, nosotros de forma coloquial le decimos cuando cometemos un error, meter la pata. Tenemos muchas formas de decirlo, pero una de decirlo de forma coloquial y sin groserías, es decir, meter la pata, porque por supuesto hay formas groseras de decirlo, pero eso no es la idea. Pero aquí metí la pata. Cuando veo esta radiografía, por supuesto, estoy totalmente desorientado. Entonces aquí toca volverse a orientar, por eso, ante la duda, si usted tiene dudas, tome radiografías durante el abordaje. ¿Qué es lo que vamos a esperar? ¿Llegar a furcación, perforar por lingual, perforar por vestibular? No. Ante la duda, si usted dice, oye, ya yo debería estar en cámara y no sé dónde estoy, tome radiografías y eso le va a permitir orientarse de forma apropiada. Entonces, bueno, aquí nos reorientamos y no tome en cuenta el cambio de angulación y afortunadamente logramos terminar el caso de forma favorable. ¿Ok? Miren, en este caso también una corona, el típico caso donde el referidor les manda al paciente y le dice, oye, el paciente tiene mucho dolor en una corona que yo le instalé la semana pasada. Entonces tú dices, ajá, pero ¿cómo le instalaste este overlay y nunca le tomaste una radiografía? Porque esto no tiene una semana. Pero bueno, se le instalaron, la paciente viene con mucho dolor. Entonces, en este tipo de, no sé qué tipo de material es este, porque sin duda es tipo corona, pero fíjense que no es tan radiopaco. No sé si será algo tipo cerómero, honestamente, ese no es mi campo de trabajo y lo desconozco un poco, pero lo bueno es que nos permite, ante la duda, yo tomé radiografías durante el abordaje. Y fíjense, ya estaba a punto de llegar al cuerno mesial. Ante la duda, tomen radiografía, ¿ok? Fíjense aquí una foto clínica del caso, como trato por supuesto, porque por supuesto eso es otra, no toman radiografía y le dicen, por favor, hazme un huequito chiquitico para que, bueno, saben cómo es. Evidentemente nosotros siempre tratamos de hacer el abordaje lo más conservador posible, pues para preservar estructura dentaria, ¿no? No hace falta que nos lo diga. Fíjense cómo vemos lo que hablábamos antes, el piso es más oscuro que las paredes. Lo ven acá, que está más seco. El piso es más oscuro que las paredes, ¿ok? Y aquí tenemos el caso ya terminado y aquí le tenemos un control a los 3 años a esta señora, donde ya vemos que hay una reparación casi completa. Todavía queda un poco aquí en distal que toca seguirla controlando. Una de las cosas que más me gusta a mí es hacerle control a mis pacientes. Todos mis pacientes salen del consultorio con una cita de control. De todos esos regresan muy poquitos. ¿Por qué? Porque la gente solamente viene cuando le duele. Es así. Así son todos. Miren, este tipo de casos ya cuando se trata de coronas de tipo circonio o las de metal porcelana, donde ya aquí no se ve, ya aquí las cosas se nos hacen mucho más complicadas. Para mí eso también es indicación de una tomografía. Esta es una paciente, fíjense la lesión que tiene, tanto por vestibular como por palatino. Y estos casos son bastante complicados. Aquí ya logramos colocar hidróxido de calcio y aquí tenemos la resolución del caso. Fíjense cómo la anatomía tan bonita que tiene en la raíz palatina. Este es un caso que la paciente tuvo una emergencia y fue a un ambulatorio de emergencia y bueno, realizaron ese abordaje. Obviamente es un abordaje excesivo, pero fíjense que en esta radiografía ya nosotros vemos que este diente, este premolar inferior, tiene una anatomía, o sea, tiene una variación, es decir, no tiene un solo conducto, por lo menos tiene más de uno. Entonces, fíjense que en la tomografía, ¿cómo logramos ver que tiene 2 conductos? Uno hacia vestibular, que esto es muy extraño, que sea tan cortico y termine acá, y el otro que llega así hasta el extremo, el más lingual, que llega hasta el extremo de la raíz. Fíjense cómo vemos los cortes axiales, cómo está conducto vestibular, conducto lingual, vestibular lingual, hasta que fíjense cómo el vestibular termina, ven la lesión que hay por vestibular, y el otro termina prácticamente centrado en el centro de la raíz. ¿Ok? Con esa gran cantidad de abordaje, aquí ya se ven los 2 conductos ubicados luego de la preparación, pero la verdad es que no fue
El conducto lingual costó un poco, pero no fue la verdad tampoco tan difícil. Aquí tenemos el caso resuelto. ¿Ok? Les voy a decir una cosa. Para mí, los premolares inferiores, cuando tienen variaciones anatómicas, son de los dientes más complicados que nosotros trabajamos. Son realmente complejos. Y en estos casos, sí les diría, indiquen tomografía. ¿Ok? Bien. Les voy a dar unos tips acerca de cuando trabajamos con magnificación, sobre todo cuando trabajamos con microscopio, ¿ok? Bueno, por supuesto, evaluar de forma preoperatoria las radiografías, y en el caso de la tomografía, miren, la tomografía nos permite que usted mida absolutamente todo. Usted mide dónde está la entrada del conducto que usted está buscando desde la, ¿cómo se llama? Desde la referencia oclusal que usted quiera, o usted lo puede medir en el plano axial. Mira, desde el borde de la pared lingual hacia el centro de la cámara está a tantos milímetros. Es decir, la cantidad de información que la tomografía nos proporciona a nosotros en la práctica clínica diaria, wow, es muchísimo. Entonces, en casos complejos está indicada, sí, porque les va a permitir a ustedes hacer un procedimiento mucho más predecible, que al final eso es lo que todos nosotros queremos, ¿ok? Entonces, usualmente dirigimos la fresa hacia la cámara o el espacio del conducto más grande o el único visible, como usualmente el distal de los molares inferiores o el palatino de los molares superiores. O cuando tienen esos cuernos pulpares muy pronunciados, eso es lo que vamos a buscar en primera instancia. Y a partir de allí seguimos haciendo nuestro abordaje tratando de conservar la mayor cantidad de estructura dentaria. Pero fíjense esto, los que trabajamos con magnificación, con un aumento de muy alta potencia, de 30x, ¿qué pasa? Que la profundidad de campo es muy baja y el campo de visión es muy estrecho. Es decir, no se ve, es muy difícil. Usualmente, cuando uno usa la máxima potencia del microscopio, miren, para documentar, para tomar una foto, pero para trabajar como tal, no lo uso. Bueno, por lo menos yo no lo uso. ¿Por qué? Porque de hecho usted se da cuenta que cuando usted va acercando, usted pierde luz. Ya por ahí perdemos un poco de luz. Y segundo, usted está tan cerca de lo que quiere conseguir que no lo ve. Entonces, cuando usted se aleja un poco, se orienta un poco mejor y les va a permitir ver de forma más sencilla en lo que está buscando. De hecho, se dice que para mantener la orientación debemos trabajar con una magnificación de 2.5 a 3.5x. La verdad, esta es la magnificación que nos dan las lupas. La verdad que con el microscopio podemos trabajar con mucho más que esto, podemos trabajar perfectamente con 10x, una vez que ya tienen una curva de aprendizaje lo suficiente y nos acostumbramos, podemos trabajar en 10x. Pero en la máxima, miren, es muy difícil, porque es como que si tuviéramos la nariz pegada a algo que estamos tratando de ver, no lo vemos, ¿ok? Y una vez ubicado el conducto, como les decía, ensanchar la porción coronal y eso va a mantener o nos va a permitir estar más orientados, ¿ok? Este caso, que casualmente se lo compartí en estos días en las redes sociales, este es un paciente que además el paciente es técnico dental y el paciente fue varias veces a un especialista en el área y bueno, hasta que él vio el radiovisiógrafo, vio gran desgaste y no quiso volver más. Y bueno, fíjense que al tomar las radiografías anguladas, pues vemos que aquí vemos el conducto que está bastante retraído, sí, vemos incluso hay una resorción interna y una lesión perirradicular. Este es el típico caso del paciente que sufrió un traumatismo cuando era joven y este tipo de cosas lamentablemente pasa. Esto que vemos acá es un instrumento fracturado que no entiendo qué hacía allí, pero al quitar el cemento provisional y el algodón, pues por supuesto se vino el instrumento fracturado. Miren, aquí ya está ubicado el conducto. Les voy a ser sincero, la verdad no fue tan complicado. ¿Qué es lo que pienso yo que pasó? Muchas veces los clínicos no tomamos en consideración la inclinación natural que tienen los dientes en la arcada. Es decir, los dientes anteriores, tanto los superiores como los inferiores, tienen una ligera inclinación en el caso de los inferiores, desde lingual hacia vestibular, y en el caso de los superiores, desde palatino hacia vestibular. Entonces, esa ligera inclinación hace que usualmente el conducto se encuentre
hacia lingual en este caso, o hacia palatino en el caso de los superiores. Usualmente, al no tomar en cuenta ese cambio de angulación, muchas veces lo que ocurre es que se desgasta mucho hacia vestibular, que es lo que había ocurrido, y el conducto estaba hacia lingual. Entonces, al no tomar en cuenta esa consideración tan sencilla, conlleva a que ocurran estos desgastes excesivos a nivel de la cámara, que por supuesto, de alguna manera siempre terminan comprometiendo la integridad del diente. ¿Ok? Aquí colocamos hidróxido de calcio un par de semanas y aquí tenemos el caso ya obturado con sus 3 vistas. ¿Ok? Es un caso relativamente reciente, ya el paciente debería de venir por allí para su control. Fíjense este caso. Este caso es un paciente, una persona muy apreciada, es el señor que trabaja en el estacionamiento, en el edificio donde yo trabajo, y el señor un día en la mañana, yo estoy llegando, me dice, oye doctor, tengo mucho dolor, me duele un diente, ¿usted me puede ver? Por supuesto. El señor sube y fíjense la radiografía inicial. Aquí, claro, ya el paciente te dice, oye, yo ya he ido varias veces donde una doctora que trató de hacerme el diente, pero me dijo que no se podía hacer. En fin, aquí vemos evidentemente un desgaste de un abordaje que se trató de hacer. Aquí vemos esta imagen radiolúcida de gran tamaño, compatible con un proceso de resorción interna, y vemos ligeramente el conducto acá. Tomamos nuestras radiografías anguladas, vemos el conducto, vemos esta gran zona de resorción, y fíjense, ¿cuál era mi problema acá? Para mí este caso está 100% indicado para tomografía, porque yo quiero ver si este diente, si este tipo de resorción está perforando, si está perforando hacia vestibular o hacia palatino. Pero tengo aquí 2 problemas. Por supuesto, paciente con dolor, y como les decía en el caso inicial, implica mandarlo a otro lado, que se haga para que regrese. Y además, el otro asunto es un asunto económico. Estamos hablando de un paciente que lamentablemente no tiene tantas posibilidades económicas. De hecho, incluso por este procedimiento yo ni siquiera cobro. Es alguien a quien yo le tengo mucha estima. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, vamos a hacer el procedimiento, termino de hacer el abordaje, que fíjense en las angulaciones, la doctora por lo menos llevaba una buena orientación, y yo puedo saber de forma, sin la tomografía, si eso está comunicante o no. Sí, claro que lo puedo hacer. ¿Cómo lo voy a saber? Con el localizador de ápice, doctores. Ustedes aquí, una vez que llegan acá, suponiendo que ustedes están atendiendo el caso, y ustedes introducen un instrumento precurvado, y lo comienzan a colocar por todas las paredes y colocan el localizador de ápice. Si el localizador de ápice, mejor dicho, si esto está comunicante, el localizador de ápice les va a marcar como si estuvieran en el periápice. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que hice. Llegué hasta acá y abordé allí. Y fíjense, lo difícil de este caso, en realidad llegar acá fue una tontería. Vi que no estaba comunicante. En efecto, aquí vean el hidróxido de calcio. Se ve que si estuviera comunicante, el hidróxido de calcio se saldría y no fue lo que ocurrió. Pero fíjense que lo difícil, ustedes no van a creer, pero lo difícil fue ubicar justamente el conducto. ¿Por qué? Porque con todo este gran desgaste, yo introducía la lima y la lima, por supuesto, la lima pega acá, la lima pega acá, la lima pega acá, la lima pega. La lima tocaba a todas partes, pero no conseguía el conducto. Tú dirás, bueno, pero no tienes microscopio. Sí, claro que tengo el microscopio. Pero ¿qué pasa? Que el microscopio tampoco es la panacea. Es decir, el microscopio a usted le va a permitir visión en línea recta. Y le va a permitir visión en línea recta, y en este caso, lo que yo les acabo de decir, los dientes anteriores, los superiores en este caso, tienen una ligera inclinación de palatino hacia vestibular. Entonces yo no lograba ver la entrada del conducto que estaba hacia palatino. Y allí toca trabajo manual tal cual, buscar la aguja en el pajar. O sea, buscando dónde está la entrada del conducto. Y una vez que usted ubica la entrada del conducto, pues entonces allí comienza a hacer movimientos de impulsión y tracción de aproximadamente 1 milímetro para permeabilizar el conducto, y ya de ahí en adelante se hace todo mucho más sencillo. Y bueno, aquí tenemos la resolución del caso, y bueno, esperando por los controles del paciente. Por supuesto, aquí la técnica de obturación es compactación vertical, que es la que nos permite una mejor obturación de este tipo de situación. Fíjense, cuando toman este tipo de radiografía y la cámara pulpar se ve así, tomen radiografías coronales. La radiografía coronal, como yo les decía, siempre la radiografía periapical, así ustedes utilicen el dispositivo, el XCP, siempre va a haber angulación vertical, que va a ser superposición del piso con el techo. Entonces, la radiografía coronal es la que le va a permitir
ver correctamente el diámetro de la cámara pulpar. Y siempre que van a medir en la radiografía, sí, mida, perfectamente mida, pero tomen como referencia la estructura más coronal, es decir, el techo, el cuerno más pronunciado, no el piso, porque usted no quiere desgastar el piso. Siempre tome como referencia la estructura más coronal. Y también tome en cuenta ese cambio de angulación que hay entre la corona y, entre la corona y entre la corona y la raíz, ¿ok? Fíjense, este caso es de hace unos años. Fíjense lo retraída que está la cámara pulpar, el diente presenta una lesión perirradicular, fíjense la tomografía, cómo vemos lo retraída que está la cámara pulpar. Miren, si yo tuviera que hacer este caso hoy día, la verdad es que yo lo abordaría de forma diferente a lo que hice. ¿Cómo lo abordaría diferente? Pues utilizaría o una guía quirúrgica o utilizaría endodoncia guiada, es decir, el Navident. ¿Por qué? Porque son herramientas de la endodoncia contemporánea que me permiten hacer esto de forma mucho más sencilla. Sin embargo, yo entiendo, a lo mejor no son herramientas que están al alcance de todo el mundo y tenemos que hacer, pues, lo que tradicionalmente sea eso. No es que antes no lo hacíamos, sí lo hacíamos. De hecho, como les digo, este caso tendrá unos 6, 7 años que lo hice y en ese entonces no hacíamos eso. Pero si yo lo fuera a ver hoy, pues ya me planificaría para hacer algo que aparentemente es mucho más predecible. ¿Ok? Entonces, comienzo a hacer mi abordaje. Tomo radiografía. ¿Por qué? Porque comienzo a hacer el abordaje sin dique, porque la cámara está bastante retraída, y quiero ver que esté correctamente orientado. Veo que voy por buen camino, comienzo a desgastar más, tomo otra radiografía. Ok, ¿cuánto falta? Todavía me falta. Profundizo un poco más, tomo más radiografías si tengo duda. Y fíjense que ya lo que me faltaba era nada, prácticamente nada. Y bueno, allí ya, por supuesto, aíslan su diente, comienza a realizar todo su protocolo químico de limpieza. Aquí colocamos hidróxido de calcio en este caso y aquí tenemos la resolución del caso. ¿Ok? Funciona, claro, va bien, pero la verdad es que si yo hoy día lo tuviera que volver a hacer, lo haría con con férula quirúrgica o con Navident. Miren, este caso honestamente es de los casos más complejos o que yo considero más complejos que me ha tocado en mi práctica clínica, por dos cosas. Evidentemente, como ven, este es un diente que está bastante calcificada la cámara. Ese diente no responde a las pruebas de sensibilidad térmica por el grado de retracción que tiene, pero ¿saben cuáles son los síntomas de ese paciente? Ese paciente, su queja principal es: doctor, yo me acuesto a dormir y ese diente me late. Y en los últimos 2, 3 días se está haciendo cada vez más intenso y me despierta en la noche, no me deja dormir. Es decir, él tiene síntomas de pulpitis irreversible, el diente le late, pero cuando usted hace las pruebas de sensibilidad térmica, no siente nada porque está muy retraído. ¿Ok? Además, la complejidad del caso no solamente viene dada por el diente como tal, sino que ese diente está en un combo grandísimo que es el paciente. Y estamos hablando de que es un paciente que le tiene realmente fobia al odontólogo y eso hace que el caso sea aún más complejo. ¿Okay? Entonces, en este caso, tomamos radiografías coronales, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. Fíjense que en la radiografía coronal no se ve la cámara pulpar. Entonces, a mí, más que el distal, lo que me preocupaban eran los mesiales. El distal era un poco más amplio, decía, bueno, no voy a tener tanto problema de ubicarlo, pienso yo. Vamos a ver, los mesiales, oye, eso sí me preocupan más. Y bueno, comenzamos a hacer nuestro abordaje. Como les digo, comienzo sin dique, comienzo a hacer el abordaje, el esbozo de dónde debería estar la cámara pulpar, porque realmente allí es tanta la calcificación que son muy pocas, hay ligeros cambios de coloración. Hacer esto sin microscopio es muy complicado, es muy difícil. ¿Por qué? Porque esos cambios de coloración en la dentina son no son tan marcados. Y si no tengo magnificación, me cuesta. O sea, es decir, yo ya tengo miopía, le sumé la presbicia desde que llegué a los 40, o sea, mire, si no tengo magnificación, creo que no podría trabajar. Además el ojo humano es demasiado, se acostumbra. Entonces ya yo estoy acostumbrado. Entonces ahorita usted me quita el microscopio y soy totalmente inútil.
Entonces, bueno, pero en fin, fíjense, aquí tomo mi primera radiografía y todo esto lo voy haciendo con ultrasonido. Oye, cualquiera jura que estoy cerca. No, no, ahí estoy lejísimo de todo. Y aquí ya llevaba rato largo haciendo este desgaste con ultrasonido. Hago un poco más de desgaste. ¿Conseguiste algo acá? No, no he conseguido absolutamente nada. Al final, esto fue una cita realmente larga. Sigo profundizando un poco más. Pareciera que estoy a punto, pero ese es el típico, la cosa frustrante, donde usted está a punto, pero está a punto de qué? Porque no consigue nada, ¿ok? Miren, fue tan triste esto que llegué aquí y a este paciente, aquí yo no conseguí conducto, nada. Y a mí me tocó mandar a este paciente, además ya teníamos mucho rato trabajando, me tocó mandar a este paciente a su casa y decirle, ok, vente mañana, porque llega un momento en que uno se agota, usted se cansa, ya llega un momento en que tú dices, ok, ya no quiero ver este diente, veo otro, pero ya a ti no te quiero ver. Entonces, miren, es mejor verlo otro día, con los ojos frescos, las manos frescas, usted está descansado y usted lo va a ver nuevamente. Y bueno, afortunadamente al día siguiente, eso sí, este paciente tenía dolor, programé, moví toda la agenda para verlo al día siguiente, que no era lo que estaba estipulado. Y bueno, afortunadamente al día siguiente sí pudimos abordar toda la anatomía, hicimos el tratamiento y bueno, este caso es bien particular porque este paciente ha seguido en control conmigo y ustedes no me van a creer, pero este paciente han pasado ya 5 o 6 años de este tratamiento y este paciente está idénticamente igual, no se ha restaurado el diente y provoca matarlo un poquito. Pero bueno, fíjense, este caso también me lo refiere una doctora que no ubicaba los conductos durante el abordaje. Tomamos la radiografía coronal y vemos que hay bastante desgaste, un caso bastante antiguo. Fíjense que no tenía ni siquiera radiovisiógrafo para este momento. Y este caso me da mucha risa porque ¿cuántos conductos tiene el molar inferior? 3. Y entonces la doctora hizo 3 esbozos con la fresa. Ay, doctor, no consigo los conductos. Ok, claro, por supuesto, ahí no están. Aquí está uno, aquí está el otro y el otro está del otro lado. Aquí tenemos los 3 conductos ya perfectamente ubicados y aquí tenemos el caso resuelto. ¿Ok? Fíjense, este caso es un caso que incluso obturé hoy en la mañana. Este diente fue enviado para exodoncia por el anterior profesional que dijo que la paciente tenía dolor, la cara hinchada, no ubicó conducto, le dijo, mira, es mejor que te saques el diente. Fíjense en las radiografías anguladas, sin duda vemos una lesión de gran tamaño, pero vemos aquí conducto, sí se ve conducto, le indicamos tomografía, fíjense la gran extensión de la lesión, aquí vemos el conducto. Este caso es para que el primer profesional que lo vio lo hiciera con endodoncia guiada, con Naviden, y se hubiese evitado todo este desgaste innecesario que tiene aquí y que compromete el diente. Fíjense toda la información que les da la tomografía, que este es un canino que está en el puesto del lateral. Entonces, ¿qué pasa? Que el anterior profesional, cuando abordó este diente, no tuvo en cuenta eso, se desorientó y casi perfora por mesial, porque es un diente que está muy inclinado. Con ortodoncia lo movieron a la posición del lateral porque la paciente tiene ausencia congénita de los laterales y fíjense cómo aquí vemos el material radiopaco, que al final cuando abrí terminó siendo hidróxido de calcio, que está casi que perfora, afortunadamente no perforó, pero miren que yo ya sé aquí en el corte axial que el conducto está ligeramente hacia mesial y hacia palatino, ¿ok? Fíjense, quito el hidróxido de calcio y ya yo sé dónde yo tengo que buscar. Entonces, esa información me la da la tomografía. Vamos a adelantar un poquito y con ultrasonido, ahí sí voy con ultrasonido, termino de irme hacia mesial, hacia palatino, buscando la entrada del conducto. ¿Ok? Fíjense todo el desgaste y aquí está la entrada del conducto. ¿Eh? Y aquí está la entrada del conducto, sin mayor problema. Esto fue en diciembre, la paciente pasó todo diciembre con hidróxido de calcio y casualmente aquí colocamos hidróxido de calcio y esta mañana procedí a obturar y coloqué resina fluida, todo esto, resina compuesta y bueno, ya quedará para los controles. ¿Ok? Vamos a ir un poquito más rápido porque veo que ya pasó casi 1 hora y hay muchas cosas más de las que le quiero hablar. Vamos a hablar ahora un poquito de las perforaciones. Las perforaciones, usualmente el diagnóstico, si nosotros las cometimos, es relativamente sencillo en el sentido que cuando usted perfora usualmente sangra, ¿no? Entonces, en caso a lo mejor usted no está esperando sangramiento y comienza a sangrar, ahí algo pasó, ¿ok?
Entonces, eso usualmente pasa también, por supuesto, si usted introduce un instrumento y toma una radiografía, usted va a conseguir una situación como esta. Y también lo vamos a hacer con el localizador de ápice, como les comentaba, para ver si la resorción era comunicante o no. También con el localizador de ápice, si usted introduce una lima y con el localizador de ápice le marca en un sitio donde no correspondería con lo que es el periápice, podríamos sospechar la presencia de una perforación. Y por supuesto, si indica una tomografía, pues entonces la va a ver mucho mejor, ¿ok? Y bueno, hay tres factores que nos van a incidir en el pronóstico de las perforaciones, como es el tamaño. En la medida que la perforación es más grande, pues entonces el pronóstico es menor. Con respecto al tiempo, las perforaciones que tienen más tiempo tienen menos pronóstico o peor pronóstico porque tienen un componente microbiano allí que hace que incida negativamente en el pronóstico. Y con respecto a la ubicación, las perforaciones que están apical a la cresta o coronal a la cresta tienen buen pronóstico, a diferencia de las que están justamente en la cresta, son las que tienen peor pronóstico. ¿Ok? Fíjense, este es un caso que la paciente, fíjense, viene a consulta, vemos esta imagen bien radiopaca acá, vemos acá el conducto, vemos una lesión perirradicular, la paciente refiere dolor constante. Fíjense, al tomar las radiografías anguladas, vemos que esto que está acá, este material radiopaco se mueve, evidentemente está totalmente excéntrico. La paciente tenía una tomografía y aquí podemos apreciar varias cosas. Uno, aquí vemos el conducto totalmente desviado. Uno de los conductos está totalmente desviado. Aquí está el conducto centrado en la raíz. Esto no es un conducto normal. Un conducto normal nunca termina así. Esto es un error de procedimiento. Esto es un accidente que ya vamos a ver más adelante, que es la desviación de la anatomía. Y vemos acá la perforación. Esto que se ve aquí blanco es el material de obturación que, como van a ver, es amalgama. ¿Ok? La parte buena es que esa perforación, fíjense, aquí está la cresta, está por encima de la cresta. Al estar por encima de la cresta, el pronóstico afortunadamente es bueno. ¿Ok? Miren el caso. Fíjense aquí qué es lo que ocurrió. Aquí el clínico, el primer clínico que lo abordó, se desorientó completamente. Fíjense, aquí está la gutapercha del conducto distal que estaba obturado. Aquí está el conducto que está totalmente desviado. Y fíjense la perforación que fue sellada con amalgama. ¿Qué es lo que pasó? Que este clínico perforó buscando un conducto. ¿Qué es lo que pasa? Que no tomó en cuenta que en realidad este es el conducto mesiolingual y él perforó hacia el lingual. Fíjense dónde está el conducto que faltaba. Aquí está el conducto, hacia vestibular. Entonces se desorientó. Ese tipo de cosas nos pasan a todos. Entonces el clínico se desorientó, fíjense, vamos a adelantar un poquitico, y aquí está la entrada del conducto. ¿Ven? Entonces, el clínico se desorientó completamente, el conducto siempre estuvo hacia vestibular, vemos acá como también hay una fisura importantísima, afortunadamente la fisura no atraviesa el piso de cámara, de hecho desaparece, ya ni siquiera se ve quién que baja hacia los conductos. Fíjense, aquí está ya el conducto, un instrumento introducido en lo que es el conducto, y aquí fíjense ya preparado el conducto, ¿ok? Y en este caso, pues bueno, coloco hidróxido de calcio. Les voy a ser honesto, mi idea inicial era dejar incluso la amalgama. ¿Por qué? Bueno, aparentemente estaba bien sellada. Sin embargo, de hecho esa perforación está hacia el lingual, ¿ok? Aquí pareciera que está por debajo de la cresta. No, lo que pasa es que está hacia el lingual. Y por el nivel óseo por lingual, como vimos en la tomografía, está un poco más abajo. Eso está supracrestal, ¿ok? Sin embargo, cuando la paciente regresa 3 semanas después, ella refiere que todavía hay síntomas, a la percusión horizontal le molestaba, y dice, ¿sabes qué? Vamos a quitar esa amalgama. Y bueno, procedemos a quitar la amalgama. Esto es teflón que coloqué en la cámara para que esta amalgama no salpique. Esta fresa que ustedes ven acá es una fresa tipo mousse, que son fresas que tienen un tallo muy largo, ellas vienen en distinto diámetro, y lo bueno es que se monta el micromotor y como el tallo es tan largo, nos permite, son muy útiles porque nos permiten trabajar viendo a través del microscopio, ¿ok? Y por supuesto voy con mi amigo incondicional, el ultrasonido. Como se dan cuenta, soy un fanático del ultrasonido. Bueno, pero la verdad es que creo que el ultrasonido forma parte de nuestra, como decimos nosotros acá, el caballito de batalla de nuestro día a día, ¿no?
Entonces, bueno, fíjense que qué bueno que al final terminé quitando la amalgama, porque la verdad es que era bastante grande la perforación y creo que la amalgama solamente estaba sellando en la porción más en contacto con la cámara, no tanto hacia lo que estaba hacia el lado lingual. Fíjense, todavía allí queda amalgama y ven cómo ya se ve el dique. ¿Ven? Entonces, esto está afortunadamente supracrestal. Entonces, allí, en este caso, pues coloqué hilo retractor por lingual y coloqué resina. Vamos a ver aquí un poquito más rápido. Y fíjense, aquí obturé el caso, como les dije, coloqué hilo retractor y coloqué resina. A mí, honestamente, lo que me preocupaba de este caso, es dos cosas. Por supuesto, la fisura y que el paciente no se restaure con protección cuspidia, eso es un riesgo. Pero desde el punto de vista de los errores de procedimiento, más que la perforación, lo que me preocupaba era esta desviación de la anatomía, porque esto puede hacer que si estos conductos no se unían, porque eso no lo tenía claro en la tomografía, esto puede conllevar a que estos milímetros que no fueron limpiados en ese segundo conducto que está desviado y que no fue posible reganar esa anatomía original, produzca el fracaso del caso. Sin embargo, fíjense que un año después, la paciente está prácticamente completamente cicatrizada, esto está chévere, lo único malo es que no se ha restaurado. Y ella está exactamente igual como yo la dejé, y si la paciente no se restaura, ese diente se va a fracturar y por supuesto lo va a perder. ¿Ok? Ahora vamos a ver accidentes con respecto a la preparación biomecánica. Lo primero, la fractura de instrumentos. Miren, lo primero que pasa cuando eso nos ocurre, bueno, depende de la fase. Al inicio, por ejemplo, cuando uno estaba recién graduado del posgrado, estudiando el posgrado, y se nos ocurrió una fractura de instrumentos, uno sentía un frío en el estómago horrible. Hoy día ya ese frío en el estómago no se siente tanto, lo que a uno se le ocurre primero es una gran grosería, ¿no? Es lo primero que nos ocurre, ¿no? Y bueno, nada. Fíjense, ¿qué es lo primero que vamos a evaluar cuando nos ocurre una fractura de instrumentos o nos refieren un caso para remover un instrumento fracturado? Porque ese es otro que nos refiere mucho, ¿ok? Lo primero que vamos a ver es en qué sitio ocurrió el instrumento, ¿ok? Si ocurrió en la porción recta del conducto y usted lo puede ver y está antes de la curva, trate de sacarlo. O sea, siempre la idea aquí es tratar de remover el instrumento. Además, si está en la parte recta, usualmente implica que la porción media y apical no fue limpiada. Y si no fue limpiada, eso va a causar el fracaso del tratamiento. Ahora, si el instrumento ocurrió en la porción media o apical del conducto y después de la curvatura, mi primera intención no es removerlo, mi primera intención es sobrepasarlo. Y muchas veces, después que usted lo sobrepasa, el instrumento usted lo termina trayendo, bien sea o que puede usar perfectamente la técnica de introducir 2 limas Strom y tratar de enroscarlo y traerlo. Es decir, pero lo primero es sobrepasarlo. ¿Por qué? Porque ya una vez que usted no lo ve y que está después de la curva, muchas veces sacarlo implica desgastar mucha estructura dentaria que va a terminar comprometiendo el pronóstico del diente. Entonces, si usted lo sobrepasó, salió o no salió, no importa, pero si usted lo sobrepasó y usted pudo limpiar esa anatomía completamente y bajar la carga de microorganismos que están allí contenidos a un nivel que sea compatible con la cicatrización, ahí usted va a tener éxito, independientemente si usted saca o no saca el instrumento. ¿Ok? Fíjense, el éxito de la remoción de instrumentos es alta cuando el instrumento se encuentra antes de la curvatura, moderado cuando se encuentra en la curva y bajo cuando se encuentra en la porción apical después de la curva. ¿Ok? ¿Y el peor escenario cuál es? Mire que después que usted tenía un instrumento allí en la porción apical, usted realizó mucho desgaste y bueno, está bien, lo voy a dejar. Ok, hubiese tomado esa decisión antes de haber desgastado este montón de dentina. Por eso es que hay que evaluar de forma preoperatoria el diente. ¿Ok? Entonces, hay varias vamos a ver esto muy rápido, hay varias formas de sacarlo. Una es que nosotros mismos realicemos una modificación de la fresa Gates-Glidden con un pimpollo. Usted corta la parte activa de la fresa Gates-Glidden de manera que solamente la va a dejar como una plataforma. ¿Qué va a hacer? Que en la parte, por supuesto, todo esto es cuando el instrumento está en la parte recta.
o desgastó tanto que ya usted tiene acceso recto al instrumento, que es lo que no se quiere. Entonces, con la fresa Gates-Glidden modificada, esto es lo que vamos a hacer una plataforma que llegue hasta el instrumento. Y luego, con instrumental ultrasónico limas, puntas ultrasónicas muy delgadas. Para eso hay de muchas casas dentales. A mí me gustan mucho unas que son de la casa Obtura, que son muy, muy, muy delgaditas, que son muy buenas para hacer el vibrado de los instrumentos, ¿ok? También hay sistemas como este que es el famoso IRS, que fue un momento muy famoso, donde usted hacía todo lo anterior y teóricamente usted por aquí introducía el instrumento, o sea, viendo otra vez, usted lograba el instrumento y con este pistilo colocaba, sellaba allí y lo podía extraer. Miren, yo compré el IRS recién graduado del posgrado y no sé cuántos instrumentos he fracturado y cuántos me han referido para retirar y nunca me ha servido el IRS. Es decir, no, ojo, no digo que el instrumento sea malo, probablemente es malo en mis manos, probablemente el problema soy yo, pero la verdad es que no me ha funcionado a mí, ¿ok? Hay otros tipos de instrumentales para removerlos como estos, que esto se parece, o sea, básicamente el del doctor Yoshi Terauchi, es este kit de instrumental para remover instrumentos fracturados, que básicamente todo esto es más de lo mismo que tienen los otros kits, pero lo que me llama la atención, yo no he tenido la fortuna de probarlo, es este instrumento, el llamado Yoshi Loop, que parece bien interesante. Tengo un par de colegas que lo han probado y les ha funcionado bastante bien. Pareciera ser bastante prometedor, ¿ok? Entonces, en la porción recta del conducto, miren, también todos esos dispositivos para remover instrumentos son válidos. Fíjense, esto es una fresa Gates-Glidden que me refieren, porque al referidor se le partió la fresa Gates-Glidden. Y bueno, pero en la literatura también está reportado este tipo de cosas, que esta jeringa para irrigar, donde usted le coloca pegaloca en la punta, en la punta de la aguja y inserta allí el mango, espera que se ponga duro y lo extrae y ya. Eso pasa también. Es bastante sencillo hacerlo. Fíjense, este caso el paciente presenta una fístula por vestibular, una lesión de un tamaño considerable. Vemos acá que el diente presenta un instrumento fracturado. Vemos los cortes tomográficos. Fíjense que en el corte tomográfico vemos cómo se trata de un conducto 2-1. Miren, aquí está el conducto. Vamos a ver otra vez acá. Ahí está el conducto, perdón, el conducto no, el instrumento. Ahí está el instrumento fracturado. Vamos a llevarlo un poquito más atrás otra vez. Aquí está el instrumento fracturado, fíjense. Entonces acá, por supuesto, en este caso, la probabilidad por lo menos de sobrepasarlo es alta. ¿Por qué? Porque al ser conducto 2-1, por un lado o por el otro, usted tiene posibilidad de que lo pueda sobrepasar. ¿Ok? La corona, honestamente, que el paciente presenta allí, desde el punto de vista estético es muy fea, pero el paciente no la quiere cambiar, entonces toca perforar la corona. Este es el corte axial del caso, ¿ok? Donde vemos cómo termina aparentemente en el mismo foramen. Aquí se ve una anatomía bastante interesante en este premolar. Y fíjense, aquí yo en realidad no logré remover el instrumento. El instrumento es el típico que se mueve hacia un lado, se movía hacia el otro, entraba por un conducto, él se movía al otro, cuando entraba por el otro se iba hacia el otro, en fin. Pero al final me desesperó tanto que, ay, ¿sabes qué? Lo terminé dejando. Yo aquí les podría mentir y decir que lo saqué. No, miren, no lo saqué, el instrumento está allí, pero teóricamente la finalidad de limpiar, de reducir la carga microbiana al nivel más bajo posible, se logró. Fíjense que el caso, o el premolar tiene una anatomía apical bastante interesante, y fíjense que el paciente viene a un control 2 años después, donde vemos una cicatrización ya prácticamente completa del caso. Es decir, para que el caso sea exitoso, no tiene que sacar siempre el instrumento. Lo importante es controlar el factor microbiológico que le está causando el problema en este caso, ¿ok? En este caso, lesión perirradicular y fístula. Fíjense este caso en la porción en la porción
más recta del conducto, fíjense que vemos el instrumento. En este caso, sí lo removemos, ¿ok? Fíjense, este es un caso muy, muy viejo. Esta es la primera cámara que tenía mi microscopio. Yo creía que me la estaba comiendo y fíjense que se ve tan pixelado que parece un juego de Atari. Tal vez los más jóvenes no sepan lo que es el Atari, pero nosotros sí sabemos, el doctor Hugo Trujillo y yo sabemos lo que es el Atari, pero con toda seguridad. Entonces, bueno, nada, ahí básicamente lo removemos con lima. Fíjense como ya el instrumento, ese píxel gigante, ese es el instrumento que se mueve. Vamos a ir adelantando un poquito el video y lo procedemos a remover. ¿Okay? Y aquí le tenemos un control a los 10 años donde el caso está evolucionando de forma favorable. Entonces, cuando está en la porción recta del conducto y usted lo ve, mire, sáquelo. De hecho, la probabilidad de que usted lo saque es bastante alta. Está en los sistemas, sí, pero perfectamente vibrándolo con ultrasonido es bastante factible que usted lo pueda sacar. ¿Siempre lo saca? No, no siempre lo saco. Miren este caso. Este caso fue bastante frustrante. Este paciente la primera vez que vino no pudo hacer absolutamente nada porque tenía trismus, tenía mucho dolor, no podía abrir bien la boca, por supuesto, tenía trismus. Lo tuve que medicar, el paciente regresa una semana después. Tomo las radiografías, su radiografía ortorradial y sus radiografías anguladas. Vemos una anatomía bien interesante y, por supuesto, ¿qué pasó? Fractura de instrumento. Utilizando ¿cómo se llama? Un instrumento 1002 para permeabilizar el conducto montado en el rotatorio, ¡pim!, se partió. Tratando de sacar ese instrumento, ¿qué hice? Partí otro. Al final fue una pesadilla. Coloco hidróxido de calcio. La parte buena es que cuando el paciente regresa, él tenía fístula y sondaje, y la fístula y el sondaje desaparecieron. Entonces, procedo a obturar. Fíjense esto tan horrible. Aquí está el instrumento fracturado. Aquí en distal hay otro instrumento fracturado. Este es el típico caso que usted no quiere mostrarle a nadie, ¿no? Este es el caso que el paciente tenga amnesia y no se acuerda quién le hizo eso. Pero mire, esas cosas nos pasan a todos. Entonces, ¿qué hacemos con este caso? Mantenerlo en control. Por supuesto, siempre hay que decirle al paciente el accidente. Este paciente estaba claro, ya yo se lo había dicho, ya le había hablado de reimplante, le había hablado de un montón de opciones, pero lo primero que voy a hacer contigo es control. Te vas a quedar en control. Y fíjense, un año después, cicatrizó. Lo seguimos manteniendo en control, por supuesto, pero es un caso que desde el punto de vista radiográfico no es nada bonito, más bien todo lo contrario, pero está funcionando. Entonces lo mantenemos en control, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a evitar la fractura de instrumentos? Mire, antes de utilizar las limas rotatorias, siempre tiene que pasar un instrumento manual. La llamada lima de exploración, que es una lima de bajo calibre, 8-10, o dependiendo del conducto, incluso una 15, y les va a dar información acerca de lo que es la anatomía interna, del grado de curvatura, el diámetro del conducto, si es estrecho, si no es estrecho, ¿ok? Siempre que usen el instrumento, inspecciónenlo, siempre mírenlo y limpien las espiras del instrumento. Si usted ve que el instrumento está deformado, no lo vuelva a meter, porque a todos nos ha pasado de que lo vemos deformado, oye, se deformó un poquito, pero ya lo que me falta es una vez más y ya, y ¡pum!, y se quedó. Entonces, al principio le da un frito en el estómago, pero después ya comienzan a decir una grosería internamente. Entonces, cuando eso pase, mire, no corramos, no nos sumemos una rabia. Entonces, ¿sabes qué? Deséchalo de una vez, abra un instrumental nuevo, pero no lo vuelvan a meter porque se va probablemente a fracturar o a quedar allí. ¿Ok? El pronóstico. Mire, el pronóstico, fíjense, tratar de remover un instrumento puede causar complicaciones como sobre todo la pérdida de estructura dentaria. ¿Ok? Cuando el instrumento dificulta, esto sí es complicado, cuando el instrumento dificulta la limpieza del conducto, el pronóstico se puede ver afectado. No por el instrumento per se, sino porque el instrumento no permite la limpieza y conformación del conducto y eso influencia directamente en el pronóstico, ¿ok? Entonces, como les digo, el per se no tiene incidencia directa
en el éxito o no del caso, ¿ok? El pronóstico depende en qué etapa de la instrumentación ocurrió la fractura. No es lo mismo que el instrumento se le fracturó cuando usted todavía no ha, o sea, es decir, con el instrumento 10 con el cual está explorando el conducto, a que se le partió el 3504 con el cual ya estaba en la porción final. Bueno, por supuesto, con el 3504, donde ya usted removió gran cantidad de microorganismos y de restos necróticos o de restos de tejido pulpar, pues ahí hay menos probabilidad de fracaso. Es decir, la probabilidad de éxito es mayor que si se le partió la 10 y no lo puede sacar, ahí sí es más complicado, porque evidentemente, por ejemplo, en el caso anterior, a mí me preocupaba porque ese caso se partió una 1002 y yo estaba apenas abordando el conducto. Entonces, allí me preocupaba el caso, pero evolucionó de forma favorable, ¿ok? El pronóstico depende más de la eliminación de la infección microbiana que de la remoción del instrumento. Pero si usted puede sobrepasar el instrumento, puede realizar su protocolo de limpieza química, para la garantía del éxito no se la da si quita el instrumento o no, sino que usted baje esa carga microbiana al nivel más bajo posible. Fíjense este caso yo fracturé, el típico caso donde el instrumento probablemente, yo no lo vi, pero probablemente ya en la fase final de la obturación, de la preparación, no recuerdo qué sistema, pero esto probablemente sea una 2004 o algo así, y se partió. ¿Qué hago yo en este caso? Miren, dirá, bueno, pero está todavía factible quitarlo. Sí, pero quitarlo implica que tengo que enderezar toda esta porción del conducto y desgastar mucha estructura dentaria. Entonces, no es lo primero que se me ocurrió. Dije, voy a tratar de sobrepasarlo. Lo sobrepaso, coloco hidróxido de calcio, obturo, y fíjense esta radiografía final, y fíjense el control al año, cómo se ve una evolución muy favorable. Y aquí tenemos la comparativa. Al año, el instrumento está acá, yo lo sobrepasé y fíjense, está evolucionando muy bien, lo mantenemos en control. ¿Okay? ¿Qué hora es? Vamos a ir un poquito más rápido, doctores, porque nos falta bastante, ya tenemos hora y 20. Bueno, desviaciones de la anatomía como las que les mostré anteriormente en el caso de la perforación con amalgama. Pero hay transportaciones, escalones, ápices en gotas que son prácticamente imposibles de obturar de forma apropiada. Las causas, miren, son múltiples. Acceso incorrecto insuficiente, evaluación incorrecta de la anatomía radicular, longitud inadecuada. Esto es importantísimo. No precurvar los instrumentos y no utilizarlos en el orden secuencial. El apurado, que se salta un instrumento, podemos causar este tipo de errores de procedimiento por saltarnos el orden secuencial. Durante el retratamiento o durante la remoción de instrumentos podemos causar escalones, sobre todo tratando de remover una percha o de remover el instrumento fracturado, y eso por supuesto nos dificulta el caso. Fíjense, este caso me lo refiere una colega endodoncista casualmente que me dice, oye Juan, hice un mal movimiento abordando el caso y antes yo lograba llegar a la porción apical y hice un mal movimiento y ahora no logro que la lima pase del tercio medio apical del conducto. Después de la curva ya no paso. Obviamente ahí hizo algún mal movimiento que a todos nos pasa y ya el conducto no estaba permeable. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Lo primero, seleccionar el instrumento más corto que permita llegar a la longitud. Es decir, si usted, por ejemplo, tiene el escalón, supónganse ustedes, por ejemplo, a los 15 milímetros del conducto, es mejor que usted seleccione un instrumento de 21 milímetros a que seleccione uno de 25 milímetros, porque el instrumento de 21 milímetros le va a permitir tener más control táctil y ejercer una mayor presión apical que el de 25 milímetros. Esa es la razón. ¿Ok? Ahora, si utilizar un instrumento tipo C o un instrumento tipo K, miren, la verdad es que el procedimiento está descrito con ambos instrumentos. Lo puede hacer con tipo C, lo puede hacer con tipo K. Lo importante es, por supuesto, ser cuidadoso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Precurvar la punta del instrumento de bajo calibre, una lima 8, en 45 grados. Usted hace este pequeño precurvado en la punta del instrumento y va a estar siempre el conducto totalmente inundado de hipoclorito de sodio. Hipoclorito de sodio, no LTA, hipoclorito de sodio. Y usted está constantemente lavando con hipoclorito de sodio. ¿Ok?
Luego, ¿qué hace? Va a ir girando lentamente el instrumento hasta detectar un punto donde el instrumento se agarra, ¿ok? Ojo, y eso no necesariamente es rápido. Esto es un procedimiento de mucha paciencia. Y si usted es un endodoncista es porque nos sobra la paciencia. Eso es algo que nosotros tenemos en cantidades industriales, ¿no? La paciencia. Entonces vamos a ir girando en toda la circunferencia con el instrumento precurvado hasta detectar un punto de agarre. Y justamente cuando usted detecta ese punto de agarre, va a comenzar a hacer presión apical hasta llegar a la longitud de trabajo. Y una vez que usted llega allí, usted va a comenzar a hacer movimientos cortos de impulsión y tracción, de aproximadamente 1 milímetro. Usted se queda ahí, comienza a hacer movimientos de 1 milímetro. 1 minuto para allá, 1 milímetro para acá, de manera de ir alisando ese escalón que se formó allí, para que los siguientes instrumentos de mayor calibre puedan pasar. Y es importante siempre, en el caso de que haya ocurrido un escalón y que usted lo logró alisar, siempre estar recapitulando con el instrumento de bajo calibre, ¿ok? Y bueno, en este caso, afortunadamente fue favorable y logramos abordar la anatomía completa, ¿ok? La pérdida de la longitud de trabajo, mire, se deje porque empaquetamos tanto tejido pulpar como restos de dentina en la porción apical, porque instrumentamos sin una irrigación abundante o que no limpiamos las estrías del instrumento cuando estamos instrumentando. Miren, este es el típico caso que el paciente, este paciente este tratamiento en realidad se le hizo un familiar de él, el tratamiento está recién hecho y el paciente tiene mucho dolor, él sabe que su familiar le dijo, mire, no pude bajar más porque el conducto está calcificado. Nosotros sabemos que el conducto no se calcifica de arriba hacia abajo, perdón, de abajo hacia arriba. Es decir, aquí no hay ninguna calcificación, aquí lo que hay es un escalón, ¿ok? Y por supuesto no pudo llegar porque hubo un escalón. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, primero vamos a analizar la tomografía. Miren, pareciera que es un conducto 2-1 en la raíz mesial, lo cual es positivo porque nos permite llegar al foramen apical, bien sea o por un lado o por el otro. Fíjense, el corte axial es este diente que está acá, ¿eh? Pero no vemos conducto en la porción más apical. Y fíjense, en este corte, aquí sí lo vemos. Aquí sí logramos ver el conducto, ¿eh? Entonces, hay un chance de que logremos llegar allí. Fíjense, aquí está el conducto. Entonces, en estos casos hay que ser muy cuidadoso porque nosotros podemos incluso empeorar la situación. Bien sea que usted desobture como usted quiera, desobturar de forma manual, desobturar con instrumental rotatorio, como usted quiera. Pero mi recomendación es que usted mida desde la porción coronal hasta por lo menos 1 milímetro antes de que se acabe la gutapercha. Usted desobtura y después con mucho cuidado termina de quitar el resto de gutapercha y vamos haciendo el procedimiento que les mostré anteriormente hasta lograr retomar esa anatomía que no fue limpiada. Por supuesto, si esta no se limpia, esta lesión perirradicular no va a mejorar, ¿ok? Aquí afortunadamente logramos llegar a la porción apical, colocamos hidróxido de calcio y logramos obturar el caso. ¿Cómo lo vamos a evitar? Por supuesto, con una evaluación, conocimiento de la anatomía, evaluación de las imágenes de calidad, acceso cavitario adecuado, pero siempre instrumental precurvado. No existe conducto recto. Siempre el instrumental tiene que andar precurvado y nosotros teniendo en cuenta hacia dónde estamos introduciendo el instrumento, la precurvado del instrumento. ¿Ok? Utilizarlos en forma secuencial y siempre tenemos que estar recapitulando. Esto es algo que a veces nos da pereza por ser más rápidos, estamos en una pelea del tiempo no sé con quién y no recapitulamos. Pueden haber errores si no recapitulamos, ¿ok? Fíjense, este caso cuando les llega es el típico caso que ustedes les quieren mandar a a alguien que no sea tan amigo de ustedes, ¿verdad? Este es el típico caso que usted ve, usted dice, ok, esto va a ser un fastidio. De hecho, este caso me lo refiere una gran colega y amiga endodoncista. Este paciente es amigo de su esposo, pero ella en ese momento estaba embarazada y dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero adelantarme el parto con este caso, así que velo tú. Y fue la mejor decisión que tomó. Este es el típico caso que ustedes ven y usted dice, ok, aquí voy a gastar 15 cajas de instrumentos manuales de bajo calibre, porque es una anatomía bien complicada. El paciente refiere que este diente se lo han abierto varias veces, que le han intentado hacer el tratamiento de conducto, que no pueden, ok, anda y tómate una tomografía.
Y fíjense que la anatomía en el distal pareciera que no vamos a tener problemas, pero en mesial es realmente complicada la anatomía. El diente extremadamente largo, raíces muy largas, conductos estrechos, es bien complicado. Fíjense el corte axial, aquí vemos los dos conductos mesiales, pero llega un momento en que ya logramos ver uno solo, aunque aquí pareciera que hay otro. Entonces, en este caso, estos casos son realmente complicados y miren, hay casos donde no se puede, yo de aquí, en este caso, yo no logré sobrepasar de acá, no logré sobrepasar de acá y es realmente frustrante. Y esto hay que decírselo al paciente, mira, el pronóstico de tu caso desafortunadamente no es tan bueno porque yo no hubo una porción del conducto que yo no logré limpiar. Y si yo no la logré limpiar, es altamente probable que ese problema tuyo siga y entonces tengamos que tomar otra vía. ¿Ok? Fíjense la obturación. La verdad fue lo mejor que yo pude hacer. Aparentemente, fíjense, tiene aquí un conducto lateral, pero a mí este caso me preocupa. Este caso ya tiene como unos 4 o 5 años. El paciente no ha regresado a sus controles. Como les digo, todos mis pacientes salen con una cita de control. El paciente no ha regresado, pero yo no sé, este caso para mí no tiene un buen pronóstico porque esto para mí tiene un conducto totalmente independiente y yo no fui capaz, no pude lograr permeabilizar. ¿Ok? Desviaciones de la anatomía, transportaciones del conducto. Fíjense, este caso es bien interesante. Este caso también sospechaban de una fractura radicular por esta imagen en forma de gota, que en la literatura, recuérdense que se sugiere que esta imagen en forma de gota es sugerente de fractura. Sin embargo, otra cosa que llama la atención es que este conducto fue totalmente transportado. Anatómicamente esto no termina acá. El centro de la raíz, del foramen, está en el centro de la raíz. Este conducto fue totalmente transportado, ¿ok? Entonces, bueno, le indicamos tomografía a la paciente, vemos sin duda esta imagen en forma de gota, pero ¿qué pasa? Esta paciente no tenía sondaje, y fíjense la cantidad de hueso que tiene tanto por vestibular como por lingual en el corte axial. Fíjense el corte. Esto, mire, esto es lo primero que se pierde cuando el diente se fractura. Esta tabla ósea por acá por vestibular, esta es de las primeras cosas que se pierde. Esto, por supuesto, es ruido. Esto no es fractura, esto es ruido. Ruido causado por la radiodensidad del material de obturación, en este caso la gutapercha. ¿Ok? Miren, esto tiene hueso hasta acá arriba. Este diente no está para nada fracturado. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Limpiamos, colocamos hidróxido de calcio. Fíjense, aquí está la obturación, pero sin duda me preocupaba porque evidentemente el conducto estaba transportado, totalmente transportado, y yo no logré reganar la anatomía original, pero la mantenemos en control y fíjense que al año el paciente afortunadamente, o la paciente en este caso, estaba ya totalmente cicatrizada. ¿Ok? No vamos a entrar en esto, pero la mayoría de los errores de procedimiento por técnicas de preparación se solventan utilizando, o se previenen, mejor dicho, no se solventan, se previenen utilizando una técnica coronopical. ¿Ok? Entonces vamos a saltarnos esto. Mira, las perforaciones en banda, por supuesto, ocurren en las zonas de peligro, que son las zonas de menor densidad, de menor cantidad de estructura dentaria. Ocurren cuando utilizamos las fresas Gates-Glidden para preparar la entrada de los conductos. Ya hoy día no las usamos tanto. Hay gente que sí, pero ya no tanto. O esos orifice shaper tipo el SX, que eran muy cónicos, que también producían mucho desgaste en esta zona. O las fresas piso, o las distintas piedras para producir los espacios para pernos. Fíjense, este caso no es propiamente una perforación en banda, pero es bastante similar el manejo. Fíjense que en este caso la paciente tiene fístula, ha presentado dolor no severo, pero dolor espontáneo, eventual, perdón, en esta zona. Tenemos una lesión radiolúcida acá. Y fíjense que al evaluar la tomografía, miren, ¿qué probabilidad tienen ustedes de que quitar todo esto y volver a reganar la anatomía? Es realmente difícil. Entonces, en este caso, la verdad, lo que le propuse a la paciente es ir por la vía quirúrgica. Fíjense la fístula que tiene el paciente y nos vamos por la vía quirúrgica. Miren, a levantar el colgajo, ya tenemos aquí la fenestración. Aquí ya hice la apicectomía, removí toda el ápice del diente, coloqué PRF, en estos casos me gusta bastante el PRF. Fíjense la radiografía postquirúrgica y el control al año. Como ya se ve una evolución bastante favorable. Aquí la comparación entre la postquirúrgica
y el control del ángulo. Entonces eso es algo, te dirán, bueno, pero ¿por qué no operaste la distal? Pero ¿para qué voy a operar la distal si la distal no tiene nada? Si la distal tuviera problemas, pues operamos la distal, pero si no hay nada, pues ¿para qué vamos a quitar más huesos? Entonces, bueno, está evolucionando por ahora favorablemente. Miren este otro caso, esta sí es una perforación en banda. Fíjense, aquí hay un perno aparentemente, perno de fibra de vidrio. Fíjense la tomografía, como vemos que hay una comunicación entre el material del perno con la furcación y hay una lesión allí de gran tamaño. Entonces, en este caso, pues bueno, nada, en este caso sí lo manejamos de vía ortógrada. Fíjense, así se ve el perno de fibra de vidrio cuando ustedes lo ven clínicamente. Una de las cosas bien divertidas que tiene nuestra especialidad es quitar pernos, me encanta, una cosa que de verdad disfruto mucho, y quitar los pernos de fibra de vidrio, de verdad me encanta. Voy a adelantar este video, pues todo, imagínense, dura 5 minutos, vamos a adelantar esto. Vamos con ultrasonido removiendo. ¿Qué pasa? Que yo ya sé que y voy quitando, fíjense cómo se ve la fibra de vidrio con magnificación. Muchas veces llega un momento cuando ustedes están muy apical que ya ustedes no ven, lo que ven es por textura. Van a reconocer qué es perno y qué no. ¿Ok? Entonces ahí vamos poco a poco, vamos removiendo eso. Y yo sé que yo me voy a conseguir, que, o sea, que yo voy a terminar perforando. Claro, o sea, eso ya está perforado. Al yo quitar el perno de fibra de vidrio y al yo quitar los restos de cemento resinoso con que ese perno de vidrio fue colocado allí, pues yo voy a tener contacto con el periápice. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí vamos removiendo. Fíjense, ya aquí ya tengo sangre. Ahí ya estoy en contacto con el periápice. Entonces, lo que tengo que tener cuidado con ultrasonido, muy poco a poco, porque no quiero impulsar resina al periápice, porque si yo impulso resina al periápice, eso puede hacer que ese caso no evolucione de forma favorable. ¿Y cómo lo sé? Mira, lamentablemente no lo sé. Lo voy a saber en los controles. Pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ok? Entonces, bueno, seguimos quitando. Fíjense, esta es la perforación. Ahí está el sangramiento. Adelantar un poquito más. Aquí está conducto, perforación. Este es el conducto. Ahora sigo, termino, desobturo los conductos mesiales. Siempre inicio la desobturación con el ultrasonido de la porción más coronal. Fíjense aquí, perforación, conducto. ¿Eh? Creo que aquí adelante está seco. Aquí está. Fíjense cómo se ve la perforación acercarse a la furca y el conducto y el gran desgaste que hay acá. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues este conducto distal, pues lo relleno completamente, aquí coloco hidróxido de calcio y me planifico, hablo con el referidor, la referidora me dice, oye, con que me dejes 2-3 milímetros aquí en distal, 2-3 milímetros por mesial, hace una reconstrucción con fibra y bueno, ella, oh, ya está bien. Yo digo, porque mira, en distal no te voy a dejar espacio para pernos, voy a obturar completamente con biocerámico, en este caso con Biodentin. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hago yo? En este caso, fíjense la perforación acá. Aquí puedo colocar el Biodentin directo. Mira, ya obturé los mesiales, ya los mesiales están obturados. Fíjense, esto que yo estoy aquí colocando, esto es membrana de colágeno reabsorbible. ¿Por qué estoy colocando membrana de colágeno reabsorbible? Porque yo quiero colocarla allí como una barrera para que cuando comience a colocar el Biodentin, todo el Biodentin no se esté yendo hacia la furcación. Sabemos que es biocerámico, sabemos que es 100% biocompatible, pero ¿para qué queremos llenar la furcación de Biodentin? Entonces coloco más lo suficiente de membrana colágeno, la corto, la coloco allí para poder compactar y obturar de forma apropiada el conducto con el Biodentin. ¿Ok? O sea, esta es la versión, nosotros decimos cifrino, cuando algo es muy como costoso, no sé qué palabra tendrán ustedes, así como la versión fancy del asunto, pero perfectamente, pues yo aquí coloqué membrana de colágeno reabsorbible, pero perfectamente le sirve el tapón de gelita. El tapón de gelita que toda la vida se usa para colocar en los alvéolos después que extraíamos un diente. Perfectamente lo cortamos y lo vamos compactando allí, eso perfectamente. Y ahí vamos colocando ya, ahora sí, el Biodentin, ¿ok? Y rellenamos el conducto con el Biodentin. Vamos a adelantar un poquito más. El factor tiempo le vamos adelantando, ¿ok? Y bueno, ahí tenemos ya el Biodentin colocado, conductos mesiales obturados, el distal ya también. Y ahí tenemos la radiografía final del caso. Una cosa que no me gusta del Biodentin es justamente esto, que su radiopacidad es
en realidad no es casi radiopaco. Tiene la radiopacidad similar a la de la dentina y lo peor es que con el paso de los años, yo tengo casos donde ya ni se ve, o sea, la radiopacidad se pierde con el paso de los años y eso es una limitante que tiene el material. De resto me encanta, es una maravilla de material, pero para hacer los controles a largo plazo es un fastidio. ¿Okay? La sobreinstrumentación, bueno, por supuesto, ocurre cuando no chequeamos, sobre todo ocurre cuando nos confiamos 100% del localizador y no rechequeamos con una radiografía. ¿Ok? Fíjense, este caso es una colega que viene, tiene dolor, tiene una pulpitis irreversible, tiene esta calcificación gigante aquí adentro, que parecía que iba a ser sencillo quitarla, y tomamos radiografía coronal. Bueno, esta calcificación no va a ser complicada, en realidad fue bien fastidioso quitarla, porque estaba totalmente adherida a las paredes, entonces tuvo que quitarla con ultrasonido. Fíjense que ella tiene varios dientes calcificados a los lados, ella es una deportista de alta competencia y bruxa muchísimo, y me imagino que por eso tiene estas cámaras, tiene calcificaciones casi que en todos lados. Entonces, nada, poco a poco vamos removiendo esa cámara pulpar, pero ¿qué pasó? Miren, honestamente, por supuesto, siendo totalmente honestos con ustedes, mire, llegó un momento que yo estaba cansado. Este procedimiento de remover la cámara, la piedra, de verdad que me sacó la piedra. Nosotros aquí sacar la piedra lo usamos también como una forma de decir que perdimos, me hizo perder la paciencia. Entonces, bueno, estaba muy cansado y yo tomé la medida con el localizador de ápice. Fíjense, aquí ya ubiqué los conductos. Aquí yo ubiqué los conductos. Estaba tan cansado que tomé la radiografía con el localizador, no la chequeé radiográficamente, me confié y procedí a obturar. Y fíjense, aquí ocurrió una sobreobturación que viene causada a su vez por una sobreinstrumentación. ¿Cómo yo sé que sobreinstrumenté? Por la técnica de obturación. Porque aquí obturé con técnica de compactación lateral. Y si fuera la compactación vertical, ok, pude haberlo extruido, pero no. Y de hecho, la colega me dijo que, Juan, tuve mucho dolor postoperatorio, periodontitis apical aguda. Evidentemente, sobreinstrumento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo evitarlo? Bueno, una vez que usted toma su radiografía con el localizador de ápice, chequéelo radiográficamente, porque ese tipo de errores nos pasan absolutamente a todos. ¿Ok? Perdóname que vaya tan rápido, pero ya estamos casi sobre la hora. Vamos a la última parte. Vamos a hablar sobre accidentes durante la obturación, que son la sobreobturación y la sobreextensión. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Miren, la sobreobturación básicamente dice la literatura que hay una obturación tridimensional, sin embargo, hay un exceso del material de obturación más allá del conducto radicular. Y con ese exceso de material puede ser gutapercha o cemento sellado, ¿ok? Pero básicamente nos referimos en realidad al material sólido, a la gutapercha, ¿ok? Y en la sobreextensión, en realidad se sale el material del conducto radicular, pero no hay un sellado tridimensional. Esa es la diferencia. En los dos casos se sale, por supuesto, el material de obturación, pero en un caso teóricamente, porque sabemos que a veces eso es una utopía, hay obturación tridimensional y en el otro no la hay, ¿ok? Las causas, miren, usualmente es una combinación de ellas. Cuando hay una sobreinstrumentación, defectos resortivos, cuando compactamos con mucha fuerza de compactación vertical excesiva durante la compactación vertical, o utilizamos un cono maestro no adaptado, o por supuesto combinamos cualquiera de estas causas, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que usualmente no compromete el pronóstico del tratamiento. Lo que compromete el pronóstico de nuestro tratamiento usualmente es la persistencia de infección. ¿Okay? Miren, en este caso, aquí sí siendo la compactación vertical, aquí sí usé técnica de compactación vertical y compactando verticalmente, extruí bastante. Pero ¿sabes qué? Ya aquí la posibilidad de que me lo traiga sí puede pasar, pero ¿sabes qué? Lo dejamos así y fíjense, a los 5 años el paciente está perfecto. Eso usualmente no compromete el pronóstico del tratamiento, ¿ok? Miren este otro caso, también me pasó a mí. Este caso viene referido de mi socia. Me dice, oye, a la paciente se le fracturó el muñón, hay que hacerle tratamiento de conducto por razones protésicas. Fíjense que el conducto está bastante retraído.
Y bueno, nada, hacemos el tratamiento de conducto en una sola cita, técnica de compactación vertical, adapto el cono, estoy compactando verticalmente y de repente, ¡pup! Ok, ¿y la gutapercha dónde está? Ya la gutapercha no estaba, obturo, ¿y qué pasó? Que esta belleza, la gutapercha se salió al periápice. ¿Qué hacemos con el paciente? Explicarle, decirle, mira, tuvimos un accidente, la gutapercha, el material de obturación salió, usualmente no pasa nada con eso, te mantenemos en control, vamos a estar pendientes de ti. Entonces, bueno, aquí la doctora ya reconstruyó su diente y fíjense, a los 4 años no ha pasado nada. La paciente está totalmente asintomática y la gutapercha ahora describe una S, no sé, una S de súper metida de pata. Pero está bien. La paciente está en control, está funcionando bien. Como les digo, esto usualmente no causa incidencia de forma negativa en el pronóstico. Y en el caso de que el paciente persista con síntomas, muchas veces pasan estos dientes que el paciente se toca y le duele o se le transparenta en la encía. Con un procedimiento quirúrgico sencillo, lo removemos y ya, no pasó nada. ¿Ok? ¿Cómo evitarlo? Obtener y mantener la longitud de trabajo exacta, adaptar el cono principal de forma apropiada y limitar las fuerzas de compactación, sobre todo en las técnicas de compactación vertical. Miren este caso. En este caso, la paciente viene con mucho dolor, dice que le estaban haciendo este tratamiento de conducto en otro lado. Ella, bueno, en vista de la persistencia de dolor, buscó otra segunda opinión y llegó a la clínica. Le tomamos radiografía ortorradial, vemos esta imagen radiopaca acá, que por la radiopacidad suponemos que es gutapercha. Tomamos radiografías anguladas, fíjense cómo se mueve, evidentemente está en el periápice, y le mandamos a hacer tomografía a la paciente, y fíjense ustedes qué divertido, este puntico que ustedes ven acá, esto es la gutapercha, miren acá la gutapercha, y fíjense todo el desgaste que hicieron en el corte axial, todo el desgaste que hicieron en el diente, y claro, lo que yo asumo es que la persistencia de los síntomas era porque miren cómo este paciente tiene absceso acá, tiene una lesión en la raíz vestibular, y lo que yo me imagino es que esta gutapercha, yo aquí asumiendo, es que ellos también compactando verticalmente, esa gutapercha la extruyeron al periápice. Pero el caso está fracasando, no está fracasando porque la gutapercha esté nadando allá afuera. Ella está nadando allá afuera, pero el problema de la persistencia de los síntomas de los pacientes es porque aquí hay infección. ¿Okay? Entonces, en este caso, retratamos el caso, colocamos hidróxido de calcio, obturamos el caso, la paciente está totalmente asintomática, la paciente regresa a los 2 años y sigue con su gutapercha nadando allá afuera y ella está perfecta. Y la dejamos tranquila, la mantenemos en control. Su problema era persistencia de infección microbiana en ese conducto vestibular. Ese era su problema, ¿ok? Ya para terminar, oye, me ajusté bien al tiempo, qué bueno. Ya para terminar, miren este último caso. Fíjense, este caso, otra vez, el típico caso que nos pasa por confiado, mejor dicho, el error de procedimiento que nos ocurre por confiado, en este caso a mí. Fíjense, este caso, fístula por vestibular, una lesión perirradicular, un tratamiento de conducto, de verdad, no muy, en unas condiciones, la verdad, bastante lamentables. ¿Qué hago? Pues desobturo, coloco hidróxido de calcio, la paciente viene 3 semanas después, la paciente ya desapareció la fístula, está chévere, procedo a obturar y, sorpresa, cuando tomo la radiografía final de obturación, ok, y esta gutapercha acá. Resulta que esta gutapercha, echo un poquito para atrás, esta gutapercha es una gutapercha del tratamiento inicial. En algún momento yo desobturando, fíjense lo abierto que está el ápice, yo desobturando impulsé esa gutapercha al periápice. Entonces, se lo advertimos a la paciente y le decimos, ok, te vamos a mantener en control, lo vamos a mantener en observación y vamos a ver qué tal. Y fíjense, el control a los 6 meses, cómo se ve una evolución súper favorable, fíjense la comparativa. En solamente 6 meses, cómo ha evolucionado favorablemente con todo y que esta gutapercha está aquí haciendo una cruz. Bueno, le hicimos la cruz a la infección endodóntica que había allí. Entonces, usualmente esto no repercute en el pronóstico del caso. Y en dado caso, pues obviamente ya se excedería por vía quirúrgica. Pero si esto les ocurre, hay que mantenerlo en control, se le advierte al paciente el accidente que ocurrió y lo mantienen en control. ¿Ok? Entonces, bueno, doctores, cuando ocurre un accidente siempre sentimos que es como una bomba atómica que cayó al inicio y ahorita más bien nos da otro tipo de sensación, no mentira.
siempre uno tiene esa sensación. Porque somos responsables con el paciente, somos responsables y obviamente cuando nos ocurre un accidente nos mortificamos, es normal que nos mortifiquemos, pero es más importante que mortificarnos, ocuparnos. Y el ocuparnos conlleva a que usted se prepare, a que usted consulte el caso con colegas, con amigos, con sus profesores, estoy a la orden si quieren, y consultar el caso y abordarlo de forma apropiada, ¿ok? Entonces, bueno, nada, a esta hora de la noche, ya aquí es pasada la medianoche en Venezuela, les dejo esta foto de mi querida ciudad Caracas. Yo vivo en Caracas. Sé que es una ciudad donde no se escuchan cosas muy buenas últimamente, pero es una ciudad muy linda, con gente muy buena. También hay gente mala, por supuesto, sobre todo los que nos gobiernan, muy malos. Pero bueno, nada, y este par de personajes que me van a todos lados, mi par de perros que están conmigo siempre. Y bueno, nada, muy agradecidos pues por la oportunidad y bueno, atento a sus preguntas.